Hola chiquillos, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Justin Flores y estamos con... Mariana Ulloa, la presentadora del día de hoy. Suave, chiquillos, un momento. ¿Cómo que la presentadora? Sí, yo soy la presentadora. Pero es que a mí me dijeron que yo era el presentador también. No, yo soy la presentadora. ¿Y ahora qué hacemos? Qué complicado, ¿verdad? Hagamos algo. Sea usted presentadora e invitada y yo también soy presentador e invitado. Y hacemos ahí una mezcla de ambos. Me parece. Pero antes, Aquí. ¿cómo se llama el podcast? No le hemos dicho a los chiquillos. El podcast se llama Pa' que arda el corazón. Pero, y ahora con este enredo, ¿cómo empezamos el tema? Yo creo que Ya, y ahí hay unas bolitas que nos dejaron. Yo supongo que hay que sacar algo. mientras nos acordamos de... ¿Verdad que sí? ¿verdad? Sí. Dale tú primero. Vamos a ver. Puede ser como la lotería. Alegría. Uy. Tranquilidad. Pero, ¿te acordabas cómo se llamaba el tema del día de hoy? El tema. Espera, yo lo tengo aquí. Se llama Lo que a los jóvenes nos da miedo hoy. Eso está buena. Está buena. ¿Qué les parece? ¿Qué tal si empezás vos? Contando. Primero las damas de empezar. Ay, sí. Contando un poquito acerca de mi experiencia. De lo que a los jóvenes nos da miedo hoy. Por ejemplo, yo consideraría que a los jóvenes nos da mucho miedo el tema de decir que vamos a la iglesia. ¿Usted qué piensa de eso? Mari, yo creo totalmente. Ahora, en un mundo, ¿verdad? Que todo está tan así conectado, nos da miedo a ser juzgados, ¿no crees? Y más ahora como católicos. Sí, yo opino que a los jóvenes nos da mucho miedo decir que vamos a la iglesia por el miedo a ser juzgados. Porque cuando uno dice voy a la iglesia, piensan de que, ay, es que usted no puede pecar. ¿Pero a vos te pasó? A mí sí. A mí me pasó, me pasa todavía con mi familia a veces, de que, pues, me juzgan tal vez de vez en cuando porque tal vez uno sube algún meme por ahí pasadillo, ¿verdad? De humor. Entonces, sí, pues, generalmente lo que pasa es eso, de que a veces lo juzgan a uno y a uno le da miedo. Muchas veces decir que uno va a la iglesia por eso, porque tal vez uno se siente de cierta forma, la palabra sería como cohibido de ser uno mismo. Entonces, ve, aquí va una historia. Por ejemplo, a mí me pasó que hubo un tiempo que yo estuve muy alejadilla de Dios. Entonces, digamos, ese tiempo que yo estuve alejadilla de Dios, a mí no me importaba, por decirlo así, lo que los demás opinaran de mí, ¿verdad? No me importaba, sinceramente, pero, ¿qué te digo? O sea, llegó un punto de mi vida donde yo me sentía vacía. Entonces me surgió ese querer acercarme a Dios, querer volver de cierta forma a un grupo juvenil, porque yo tenía muchísimo tiempo de que yo no estaba en, sí, como unos 2, 3 años por ahí, que yo dejé de sentir que era yo misma. Entonces, pues, en ese caso, pues no me sentía tranquila, me sentía muy insegura y bueno, cuando volví a buscar de Dios, volví a acercarme a una pastoral juvenil, ya yo me sentía muy vieja porque yo tengo 24 años. Que fue cuando yo te vi, o sea, que yo me preguntaba qué a vos hacías ahí sentada. Esa misma. Y yo tenía que estar dando el tema y usted ahí sentada, o sea, con toda la experiencia. Yo nada más estaba chepeando. Entonces, bueno, yo siento que esa vez que yo fui, y usted me visualizó ahí también, fue una forma como también en las que Dios actúa. Entonces, digamos, ya ahí con usted volví a Pastoral Juvenil. Entonces,
pues entonces con eso lo que pasa es de que obviamente vuelve a salir ese miedo de que uno ser juzgado, ¿verdad? Por todo este tema de que ir a la iglesia, ¿verdad? De que lo ven a uno como ser alguien perfecto, cuando uno no es así, y más porque uno es joven, y uno llega a un punto donde uno, por ejemplo, siente que cuando uno va a la iglesia, tal vez con la demás sociedad, ¿verdad? Por decirlo así, una palabra, el mundo, ¿verdad? Ya uno no calza. Pero dentro de eso, digamos que ese espacio donde yo me he sentido ya más tranquila, donde yo he vuelto a sentir que soy yo misma, ha sido desde que regresé a Pastoral Juvenil. Entonces, vean, chiquillos, era mi primer tema y era como un señor, imagínense ustedes, y el colerón de ver a ella sentada con experiencia y uno sin diantres saber qué era lo que uno estaba haciendo ahí con el discernimiento y ahora el Espíritu Santo, o sea, y ella ahí. ya ahí. Pero sí, básicamente como que ese es mi temita personal, ¿verdad? Que les quería compartir, que me generó tranquilidad, que fue volver a Pastoral Juvenil. De chiquillos, a mí, interesantemente, cómo me salió alegría, ¿verdad? Y la verdad, Mari, eso me recuerda algo muy importante y con eso lo de la alegría. Y como a nosotros a veces nosotros tenemos así una experiencia muy, muy bonita, ¿verdad? Estamos contentos y alegres, pero de la nada, pum, como por ejemplo, subís una foto a las redes sociales y a veces pasa que te van criticando, no te conocen y de un momento alegre pasa un miedo y a una inseguridad. O sea, Claro. vemos cómo ahora los chiquillos tienen ese estereotipo, no sé cómo decirlo así, que se definen solamente por la cantidad de likes. Sí, que según la cantidad de likes, ¿verdad? O de reacciones que uno tiene, es como me incrementa más el autoestima. Y eso, así de testimonio, justamente me llega al recuerdo cuando estaba en la parte del colegio, cuando me correspondía una posición de liderazgo. Entonces uno le da miedo ese hablar, ese tomar decisiones, ese verdad, enmarcarse rumbo, verdad, para ayudar, verdad, a la comunidad estudiantil justamente por eso, por ese miedo a que te vayan a juzgar o que, porque al final de cuentas uno no es perfecto, verdad, cuando Claro. figura pública. Sí, ¿no? Pero sobre todo, también a la misma vez con esto de la alegría, es cómo mantener esa alegría sin dejarnos perder por el miedo, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado así, aparte como decías con lo de Pastoral Juvenil, o sea, ¿qué más te has tenido que vivir? O qué, para contarle aquí a los chiquillos, porque a veces creen que como estamos aquí no nos hemos pasado por cada rollo, ¿verdad? Sí, más allá vieras que, bueno, de hecho en la universidad me ha pasado que, pues sí, a uno de cierta forma lo llegan a conocer porque, sí, pues uno anda metido en cosas de la iglesia y así. Y generalmente, pues uno siente a veces también la responsabilidad de tener como una imagen así, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa... Tronchatoro. No, Tronchatoro era muy grosera, yo no. Lo que pasa es de que, por ejemplo, esta imagen, uno busca como mantener esa imagen de siempre perfección, ¿verdad? A mí me pasa de que yo muchas veces soy muy ruda conmigo misma y me critico mucho porque yo soy muy perfeccionista en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, me pasa que en la universidad, sí, pues sí he tenido esos roces con ciertos compañeros por trabajos, ¿verdad? Porque a mí me gusta como mantener todo así y cuando no me pasa, uno se frustra, uno... Se convierte. no se convierte, pero uno ¿cómo le digo? Uno se enoja mucho con uno mismo, porque, bueno, y con los demás, yo me he enojado con los demás también,
justamente por eso, porque es como buscar esa imagen de mantener una perfección, de que me gustaría como que los demás vieran, mira, mi vida es perfecta, no tengo problemas, entonces, pues, Jay, es muy difícil ser joven, mantener esa vida, ese liderazgo, ¿verdad? También, ser ejemplo para los demás es muy difícil porque pues uno también es joven, entonces uno no está exento de vivir pues ciertas experiencias por ahí un poco difíciles, ¿verdad? Un poco rudas para uno, entonces pues sí. Y es que cuánta cantidad, o sea, de miedos tenemos ahora en la actualidad, ¿verdad? Con la juventud, o sea, como hablábamos, lo de las redes sociales y todo eso al respecto, ¿verdad? Cómo ahora el joven le da inclusive ser un joven protagonista por miedo a ser juzgado, o sea, le da miedo hasta ahora, se define por una foto, entonces si ya no te dan like, entonces eso es lo que cree que hasta ahí llegó la dignidad o identidad, que eso lo define, ¿verdad? Pero, Jus, yo te tengo una pregunta. dale, dale. Si tu testimonio fuera una llama, ¿qué quisieras que encienda en quienes te escuchan? Muy interesante la pregunta, ¿verdad, Mari? Creo que conforme uno ha recorrido, ¿verdad? Y también como joven, es entender basado a mi experiencia, cómo a pesar que estamos en una época de nuestra juventud que siempre nos va a sacar de la zona del confort, ¿verdad? Y más a nosotros como católicos. O sea, ahora en una cultura tan contemporánea, es increíble ver cómo tenemos nuestra cultura de la iglesia y cómo nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, esa identidad como hijos de Dios, pero también a la misma vez como líderes, como jóvenes que somos, porque vamos a estar a cada rato en esa saliendo de esa zona de confort, en esa enfrentándonos siempre a los miedos. Es por un ejemplo que yo creo que ya lo habían hablado de Carlitos, o si no lo van a hablar. O sea, vea qué chico, o sea, le valía y era algo de su fe y a veces a nosotros cómo nos cuesta. Eso es lo que yo diría con respecto a mi testimonio. O sea, es que tenemos que enfrentarnos a los miedos y como jóvenes católicos ser auténticos, porque somos hijos de Dios. Sí. Pero Mari, no solamente quedo en yo. Si tu testimonio fuera una llama que quisieras que encienda, ¿qué quisieras que encienda en quienes te escuchan? Bueno, en mi caso, más que todo sería como que decirles que no tengan miedo de empezar a ir a la iglesia, de acercarse a un grupo juvenil. Es una forma muy bonita, una experiencia muy única, una oportunidad que cuando ya uno tenga 30 años ya uno no va a tener la posibilidad de vivir, ¿verdad? Entonces, pues, solo ser joven una vez y creo que no hay mejor forma de vivir uno la juventud de una forma sana que cerca de Dios. Entonces, y compartiendo una misma fe con personas que en el camino se van convirtiendo pues en amistades. Entonces, pues sí. Y es que es eso, o sea, había una frase con los chiquillos que decíamos, sin miedo al éxito, pero también agregamos nosotros con la ayuda de Dios. Y como decía también San Carlo Acutis, o sea, todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias, pero por eso, a causa del miedo que a nosotros nos da ser auténticos. Pero, Mari, algo está faltando acá. ¿Qué cosa? Es que algo se viene ¿Qué se viene? y nos estamos preparando para eso. Es cierto. ¿Será que a los chiquillos les dará miedo asistir? Yo creo que más bien los retaría a que se lleguen ese día. Dale, y si no tienen plata, que vayan ahorrando. Tienen chance. ¿A cuál día es? ¿Pero para qué era, Mari? El día de nosotros, los jóvenes. Uy, ya lo tengo aquí en la punta de la lengua. El Día Nacional de la El Día Nacional de la Juventud. Juventud. Sí, muy bien. ¿Pero en qué fecha era? Es que lo hemos venido anunciando, pero yo no... Sí, el 11 de julio los invitamos a que pues asistan al Día Nacional de la Juventud, que será en Pocosí, Guapiles.
Como jóvenes de la diócesis de Limón estamos muy felices de recibirlos en nuestra diócesis para que vivan conjunto a nosotros pues este día que va a estar pues lleno de mucha Uy, de todo un poco, la verdad, y muchas sorpresas. muchas sorpresas. Déjense sorprender. Nos esperamos. Los esperamos.